Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Xavier Blanco. ¿Qué tal, don Xavier? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo. En la esquina de la mesa, otro Javier, don Javier Chouza, es capitán de la Marina Mercante. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenido en esta primera oportunidad. A mi izquierda, don José Luis Gómez, también se estrena hoy en La Bitácora. Es periodista. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Un placer, Y bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues quería hacer un par de preguntas a los dos miembros de la mesa que son nuevos, a nuestro nuevo contertulio, que es capitán de la Marina Mercante. ¿Su trabajo en la actualidad? Trabajo en la Administración, Ministerio ¿Sí? de Fomento, Salvamento Marítimo y además también estoy en la política local. Ajá, en Boiro, ¿no? Correcto. En Boiro, sí. Muy Eso bien. es. Pues bienvenido, sobre todo preocupado por los temas de actualidad, como no podía ser menos, ¿no? Bienvenido a La Bitácora. Don José Luis Gómez, que ya llevamos mucho tiempo detrás de usted, queríamos entrevistarle ya en la etapa anterior. Usted es periodista, pero fue director de varios medios de comunicación, entre ellos aquí en Galicia, La Voz de Galicia y El Xornal. También El Xornal, sí, de los dos. Sí. Y fuera de Galicia también, de alguna. De Grupo Z, me dice. Sí, de la revista Capital. Y de la revista Capital. También, sí. Y ahora está en... Pues ahora estoy colaborando en distintos medios, distintas televisiones, que como estoy en una de ellas no voy a mencionar. Podemos decirlo, Podemos Localia, decir. sí. Bueno, no, estoy en Localia, estoy en Televisión Española, ¿Sí? en la Televisión de Galicia, Sí. en Radio Nacional, en la Radio Sí. Gallega. Sí, lo vemos. Y escribo en El País. O sea, que estoy muy entretenido. Y en periodista digital también. Y en Periodista Digital también, Sí. Bueno, pues muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Y espero que le guste estar en La Bitácora y que, bueno, que esto se repita muchas Contigo. más veces. Muchas gracias. Bien, pues empezamos con el primer tema de la mesa. La Constitución de las Cortes Generales inauguró la nueva legislatura, la 10ª del periodo constitucional. Fue un acto que tuvo ciertos matices singulares o algo extraños, según la opinión de algunos puristas. Llamaron la atención las risas. Y vamos a iniciar hoy con unas palabras del presidente del Congreso. Son, señoras y señores diputados, momentos difíciles. Hay graves problemas que debemos intentar resolver y la ciudadanía espera de nosotros un esfuerzo generoso para afrontarlos. No es una tarea para un grupo político por numeroso que sea, sino de todos. Cada uno defendiendo sus ideas sin abdicar de sus principios, pero buscando, a través del diálogo y la concertación, las soluciones compartidas. Sí, hemos querido precisamente redifundir estas primeras palabras del presidente del Congreso, porque está siendo criticado ayer, bueno, pues fue criticado en algunas columnas de opinión de determinados medios de comunicación, lo tildan de una persona quizá un poco gris, perfil bajo. Yo debo decir que a mí realmente me gusta. Don José Luis, le doy a usted la palabra. Yo creo que es una persona moderada, en efecto, como se ha dicho, quizá muy a la medida de la línea que quiere imprimir al PP, al nuevo PP gobernante Mariano Rajoy, pero no por ello tiene por qué ser una persona ineficaz. Es decir, yo creo que la elección que ha hecho Rajoy, a mí en principio me parece acertada. Y creo que si bien el Partido Popular tiene mayoría absoluta y por tanto va a gobernar con cierta comodidad, no por ello tiene mayoría social, yo creo que vamos a ver mucha tensión en la calle. Esa tensión en la calle se va a trasladar también al Congreso, y yo creo que es prudente que al frente del Congreso esté una persona, digamos que con capacidad de diálogo con todos.
Sí, poden ir interviniendo, non hace falta que yo les dé la palabra. Concordo con casi todo, non? É dicir, o que está claro que o Prezado Posada non é un tipo dun discurso floreado, non? É dicir, o discurso que fixo a mí me parece sinxelo como mecanismo dunha sousere, é dicir, era o que tiña que dicir ABC, o sea, non pasará a historia das intervencións parlamentarias, pero, bueno, como decía José Luis, é dicir, está moi feito a medida de Rajoy, e sobre todo neste proceso que comeza, non? Que non vai a ser doado, sobre todo por problemas, o sea, solo se fala da maior, parece que a crise quedou a un lado, a prima de risco, a curmá de risco, como se chamaban con chanza, non? A curmá de risco tamén quedou a un lado, pero é dicir, temos un problema da maior, eu se pertencese a maior estaría encantado, é dicir, a maior publicidade do mundo, o sea, que teña que irse pola mañán Coalición Canaria e Cidadáns a dicirlle ao rei, oye, intercede para que faga grupo parlamentario, é dicir, eu creo que polo ben de todos, non? Se non sería ingobernable un grupo mixto como UPyD, a Maior, Coalición Canaria, BNG, etcétera. Somos demasiado críticos, en este caso, con las personas. Cuando aparece alguien que, bueno, pues no es demasiado dicharachero, que no es, digamos, un piquito de oro o demasiado exuberante, entonces ya, ala, perfil bajo. Somos demasiado críticos, demasiado exigentes. Yo soy de los que cree que es mejor un político, en cualquier caso, poco pico de oro, como se dice, y más eficaz. Desconfío más por naturaleza de aquel vendedor de humo parlanchín en el que todos idealizamos al político de un parlamento, ¿no? Casi prefiero más una persona eficaz y sencilla. Quizá por mi origen castellano que comparto con el señor Posada, pues me gusta más ese tipo de política. No obstante, estoy de acuerdo con Xavier, por motivos diferentes, pero estoy de acuerdo con él que es una auténtica paradoja o disparate nacional que con la que está cayendo y con lo que tenemos encima nos estemos fijando en si una organización proterrorista o proetarra tiene o no tiene un grupo parlamentario en el Parlamento. Creo que, a mi juicio, darle ese protagonismo excesivo a Maior no tiene ningún sentido. Yo creo que la ley está para cumplirse, no llegan a los requisitos, sea ingobernable o no sea gobernable, lo que tiene que hacerse es cumplirse el reglamento de la Cámara y no dar facilidades a quien tampoco las ha dado en el cumplimiento de la Constitución, que encima prometen por imperativo legal. Si me permite solo un matiz, é dicir, una intervención para que solo unha, é dicir, si un tipo como Bono, o sea, viva España, etcétera, etcétera, si un tipo como Bono di que según o regulamento a Maior ten grupo parlamentario sí ou sí, é dicir, o que nos está claro é que a lei ten que servir para todos. É dicir, unha cousa é o desexo ou a oportunidade política e outra cousa é a norma e a lei e os papeliños na mano. La credibilidad, señor Bono, es perfectamente discutible. Vamos a ver lo que decide la mesa en cualquier caso, ¿no? Yo me quedaría con una foto, desde luego, en la presentación de las Cortes. Lo que sí me fijé es que el presidente pues, fue a saludar al grupo que estaba en la parte alta, que era precisamente el grupo de Amaiur, y bueno, me parece una persona bastante moderada, no conozco más que por los medios de comunicación su perfil, y también estoy de acuerdo en una cosa, que no tiene por qué coincidir la puesta en escena con la eficacia de las personas. Si lo escogió Mariano Rajoy, me entiendo que lo ha hecho precisamente porque es una persona que va a moderar en una situación que es esta 10ª legislatura difícil, por lo que se nos presenta. Ya digo, para mí la foto fue un poco eso, el saludo que le hizo digamos, de concordia al grupo de Amaiur. ¿Qué les ha parecido la toma de posesión, los juramentos y demás, que bueno, provocó determinadas risas? Y bueno, pues de alguna manera se saltó el protocolo, ¿no?, de un acto de tanta importancia. ¿Qué pasa? Que realmente la valoración de los políticos realmente, bueno, pues ha decaído mucho en los últimos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada vez, digamos, se está vulgarizando la puesta en escena, se cumple menos con el protocolo, da igual todo, yo juro esto, yo empleo las palabras que quiero, lo adecuo a mi ideología. Usted va a decir que es fenomenal, claro, cada uno diga lo que quiera. Claro, mientras jura y prometan, ou se comprometan a cumplir a Constitución, todo vai ben. E logo, eu entendo a Cayo Lara, ¿no?, que diga que non vou a renunciar aos principios republicanos, como eu tampouco, é dicir, si llegado o caso. Pero ¿no? va implícito ya, ¿eh? Hay una fórmula legal cuando lo hace ya sabemos que es Cayo Lara. Tampouco pasa nada. Bueno, eu supoño que Rubalcaba, cando sale logo a comentar a xogada, que dixo, hai determinados discursos que están feitos máis para que o comenten vostedes os xornalistas, etc. Pois está ben, hai que ler o Marca tamén, o País, cousas sesudas. Bien, el relativismo también está, digamos, invadiendo yo creo que estas... La política es algo mucho más serio que todo eso. Es decir, un político lo primero que se le debe pedir es respeto a la ley y al reglamento.
En el fondo de la cuestión estoy de acuerdo con el señor Xavier, cada uno tiene sus principios y yo soy perfectamente tolerante con todos, pero si hay una fórmula específica para hacer una promesa, un juramento, lo mínimo es respeto a la Cámara y a los representantes y a la ley. Todos sabemos las inclinaciones del señor Cayo Lara y todos sabemos que Amaiur no es precisamente un amante de la Constitución española, pero tienen que someterse a las reglas como todo ciudadano. Se presentan bajo una Constitución, bajo un reglamento y bajo una interpretación del Tribunal Constitucional que además adaptó para estas circunstancias aquello del imperativo legal famoso. Pues ya está, ¿no? Lo demás es un poco... Comparto lo que decía Rosa Díez de UPyD, que es un poco circense, ¿no? Es un poco, en vez de estar pendiente de a los ciudadanos a los que representas y los problemas que hay en el país, parece, como bien dice Xavier, que se hace un poco de cara a los suyos, ¿no? O a la galería, para que tengamos así cierta chicha en las tertulias. Hay cosas más serias. Bueno, yo creo que esto es un asunto que tiene su importancia porque afecta al fondo y a la forma, ¿no?, de determinados grupos. Ahora, a mí no me parece el asunto más relevante como para centrar en él la atención. De todos modos, al hilo de esto, yo creo que también no estaría de más recuperar una parte del fondo de la polémica que subyace, digamos, sobre si unos juran, otros lo hacen por imperativo legal, e incluso Cayo Lara hace la matización de, bueno, pero salvando mis convicciones republicanas. Y es que, de alguna manera, con este tipo de medida, lo que se pretendió es que nadie se saliera, digamos, que del marco constitucional, porque llegaban a distintos parlamentos, no solo al Congreso, sino a otros parlamentos también, pues digamos que personas que estaban muy fuera del marco constitucional. Y de alguna manera todo eso contribuyó a que creyésemos que la Constitución era algo poco menos que sagrado, ¿no? Y dicho aquí, pues con más propiedad todavía, ¿no? Y bueno, después de lo que hemos visto en agosto, en el que se nos ha demostrado que la Constitución se puede cambiar prácticamente en un fin de semana, pues yo creo que esto de la Constitución ha quedado un tanto, digamos, descafeinado, ¿no? Por tanto, centrarnos ahora en el aspecto meramente formal de cómo se hace la política, cuando tenemos asuntos de fondo y del calado tan extraordinario que tenemos, yo creo que no dejaría de ser una pérdida de tiempo más, que contribuiría a una cosa que apuntabas antes en la introducción, que es la mala imagen que ya tienen los políticos. Por tanto, los políticos ahora mismo están para tomar medidas, están para gobernar, están para centrarse en las cosas importantes y no en las cosas meramente formales. Bien, Rubalcaba ha dicho que precisamente se comportan de esta manera para, de alguna manera, tener su minuto de gloria y ser protagonistas. Oímos a Rubalcaba, a ver lo que nos dice. Siempre hemos sido partidarios de aplicar la ley, en este caso, si me apura, con más razón. Por tanto, lo que establezca la ley para todos por igual, porque la ley es la misma para cualquier grupo parlamentario o para cualquier grupo de diputados. Creí que iban incluidas estas palabras, no, pero se refiere precisamente al tema de Amaiur. ¿Y qué les parece a ustedes esta estrategia de Amaiur, de alguna manera empezar y ya jugando con trampa, de haberse olvidado, haberse dejado olvidado ese diputado de Navarra? ¿Qué les parece? Es empezar con trampa, más, ¿no? Más que por trampa, yo creo que la palabra no sería adecuada, sería más bien una treta, ¿no? Sí. Un fraude de ley. Bueno, es la manera que ellos tienen de conseguir salvarse, ¿no? Vistos como grupo en su conjunto, con el escaño de Navarra, puede haber discusión, visto con los resultados en el territorio de las provincias vascongadas, como ellos denominan, y también denominaba el régimen anterior, pues todo parece indicar que tienen derecho a grupo. Estos estudios que hizo Bono, bueno, yo no creo que sea un asunto menor, es decir, yo creo que Bono, si se tiró a la piscina ahí es porque sabía que había agua y porque los servicios de la Cámara han analizado esto a fondo. Yo creo que finalmente, no solo por razones jurídicas, sino también por interés político, incluso interés político del PP, lo más probable es que Amaiur tenga grupo, que lo tenga también UPyD, porque lo que ya sería muy difícil de encajar es que UPyD tuviese grupo, cuando hay que hacer también una cierta triquiñuela, y Amaiur no lo tuviese. No creo que vaya a ser este el asunto de calado. Además, yo creo que ese saludo del nuevo presidente del Congreso a los diputados de Amaiur marcan un antes y un después en lo que es la estrategia de fondo del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que yo creo que por fin está cogiendo las riendas
del Partido Popular. Pues a mí Sí. si me Y bueno, ya ha permiten- dicho, me parece esta mañana, lo había dicho, pero hoy lo ha ratificado, que va a prescindir del sistema rodillo, ¿no? Bueno, de todas Lo cual- maneras, yo discrepo profundamente. Para mí el saludo del señor Posada y Amaiur es una bofetada en toda la cara de las víctimas del terrorismo y de 900 españoles muertos. Yo creo que mal vamos si el Partido Popular ahora le tiende la mano a quien no ha tenido ni siquiera la caridad cristiana de pedir perdón por el daño que han causado a toda la nación española. Voy más allá, no se me puede comparar en la mesa un partido como Unión, Progreso y Democracia, que está lejano a mi ideología, pero que es poco dudoso su constitucionalidad, incluso su reconocido patriotismo, su reconocimiento de la nación española, con una formación abiertamente antiespañola y cuyo único objetivo es ese, es romper la nación española y en cierta medida canalizar políticamente el resultado de 1000 muertos españoles encima de la mesa. Yo creo que mal iría a España si el Partido Popular renuncia a unos principios básicos y morales. ¿Y no cree que estratégicamente, con todo lo que está cayendo y con todos los problemas que hay que afrontar y resolver, pues si empezamos admitiendo, pues bueno, que Amaiur tenga grupo, evitamos ya un problema de entrada, un problema Yo estoy frontal? más aferrado a la moral y al reconocimiento de las víctimas que a una cuestión de estrategia. Es para que mí. Bien. yo creo, Magdalena, si me Sí. permites muy brevemente, yo entiendo la posición de Francisco y la respeto. Yo simplemente, Y la de las víctimas, yo sí. simplemente estaba constatando un hecho, y es que Claro, eso en sí. la política de gestos del PP hay un antes y un después de esa foto. Recordemos que en la vez anterior que se produjo una relativa aproximación de un concejal en Donosti que brindó con una copa con un político de Amaiur, el escándalo que se montó en el PP fue tremendo. Y ahora no se ha montado ninguno porque ahora responde, yo creo que a una nueva etapa en la que el Partido Popular no va a estar en la oposición sino en el gobierno y en la que va a tener que gestionar el fin definitivo de ETA. Y lo va a tener que hacer con criterios pragmáticos, no con criterios de partido de oposición. Por tanto, yo creo que vamos a ver al PP haciendo cosas que hizo el PSOE en un momento en el que el PSOE fue acusado poco menos que de darse besos con ETA. Dios Sí, no lo yo quiera. espero que no haga esas concesiones que se le piden y yo espero que, bueno, de momento le ha dicho a Pachi López que de entrar a hablar del acercamiento de presos y demás, no. Yo creo que tiene que Claro, haber eu un término entender, medio. Podo entender tamén a Francisco, non? Pero está claro que hai unhas reglas... E a las víctimas. Sí, as Sí, a víctimas, fin de cuentas, etcétera, yo aquí todos. no- Pero hai unhas reglas que son para todos, non? Resulta que o Tribunal Constitucional deixou a estos rapaces presentarse ás eleccións e resulta que os vascos votaron. E votaron e lle deron 6 e 1, non? 7. Quere dicir, estaríamos facendo a mesma pregunta un partido soberanista como o PNV, se estivese nesa situación o PNV? Non. Teremos Entonces, unha- a Amaiur terá que xogar coas mesmas regras do xogo que o PNV. Eu creo que no momento de que toda esta xente cheguen ás institucións é un momento no que estamos moito máis cerca da paz. E para iso non hai camiño, só dicía Gandhi, non? O sea, a paz é o camiño. Entonces, aquí todo o mundo foi xenerosos dende a transición, non? E creo que neste momento o que hai que mirar é para o País Vasco, é a xenerosidade, con todo o respeto das vítimas, con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Non hai que olvidar, pero sí hai que perdonar tamén. Bueno, quizá a lo mejor la clave es en que estos caballeros han llegado hasta donde han llegado, es decir, hasta a sentarse en la Cámara. Una vez que lo hacen, claro, la discusión ya es distinta. Las víctimas de terrorismo están ahí. Y, hombre, tradición no es que sea una tradición, pero sí hay que tenerlas en cuenta, que hasta ahora me parece que fueron abandonadas en algún caso, pero desde luego, una vez que han entrado en la Cámara, la ley es para todos, las normas son para todos, tienen oportunidad de manifestarse en la Cámara, discutir, y a partir de ahí, pues yo estoy con lo que comentaba antes sobre que el Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, no es que sea cuestión de estrategia, es que tiene que gobernar y es muy distinto estar en la oposición a estar en el gobierno con las riendas y un gobierno que aunque tiene todo el poder, también eso implica mucha responsabilidad. O sea que ahora tiene que Bien, gobernar. pues seguiremos abundando
en este tema en programas sucesivos. Vamos con el siguiente tema de la noche. A los socialistas no les queda más remedio que reorganizarse o morir, y parece que han optado por lo primero. Aquí en Galicia, Pachi Vázquez desea un congreso ya. Quiere hacerlo justo después del Congreso Federal que se celebrará primeros de febrero, aunque le aconsejan que no, que espere un poquito más. Don Javier. Oye, solo un matiz. Vos fijachedes que non falamos nada do Senado. Que importa o Senado? É Pío o no seu discurso que di, como todos os outros presidentes, dicir, vamos a reformar el Senado para facer unha verdadeira Cámara, dicir, vamos. No hablamos de muchísimas cosas, porque en programas sucesivos vamos a seguir. Sí, non xa sabe, pero digo, do Senado é unha cousa. Está en transición el Senado. Deberían mirarlo en serio, do Senado non, e creo que... Vamos, venga, sobre los... Como se abriu o melón sobre los socialistas, hablaremos también de su reforma y bueno, pues... Non sei, os socialistas creo que teñen que remar todos, os das treineras sábeno todos perfectamente, non? Que teñen que remar todos por o mismo sitio. No momento que un non rema por o mismo sitio, pois está claro que a treiña vira de volta, vai para un lado, vai para outro. Por representatividade social de Galicia, tiñan unha oportunidade magnífica, tanto BNG como PSOE, para poder virar o rumbo en Galicia, non? Como resulta que Mariano empezou en Galicia, pois igual resulta que a historia de España podría volver a virar en Galicia. Eu entendo a Pachi que quería un congreso canto antes, porque as eleccións supoño que serán por outubro ou por aí. Es que era la pregunta siguiente que les iba a hacer, si les da tiempo realmente a prepararse para afrontar un adelanto de elecciones. No, claro, é dicir, el que non vexo nadie no PSOE con capacidade ahora mismo para tumbar a Pachi, non? É dicir, non, que na Coruña van tal e votan 21, é dicir, 200 en Coruña son 21, en Vigo non sei se chegan a 40, é dicir, son as dúas agrupacións máis grandes, entonces eso beso a Pachi e tal, é dicir, o que teñen que saber é que os plazos son moi curtos e que necesitan un líder xa, e un líder xa que transmita á cidadanía o que vai a facer, tanto PSOE como BNG, non? Que son as dúas forzas. Como ve, don José Luis, la reorganización del PSDG? Vamos a ver, yo la veo en parte en función de lo que pase en España, es decir, el Partido Socialista va a tener justo antes de ese congreso otro congreso federal en Sevilla, de ese congreso va a salir un nuevo liderazgo y se supone que va a salir también, digamos que una cierta adaptación estratégica a un nuevo escenario en el que va a ser oposición y muy diezmado, con muy pocos escaños. En función de eso se va a celebrar el Congreso aquí. Yo creo que en Galicia hay una agenda en el Partido Socialista que es coincidente con la española. De siempre se dijo que el Partido Socialista suele ir bien en Galicia cuando también va bien en España, pero que aquí también va a haber particularidades, entre otras cosas porque va a haber elecciones próximamente en Galicia, o bien en marzo de 2013, si es que se agota del todo la legislatura, pero muy probablemente las haya en la recta final del 2012, es decir, que estaríamos a menos de un año, y es lógico que quien lidera el partido quiera prepararse para una eventual convocatoria anticipada de las elecciones. Sería un irresponsable si no lo hiciera. ¿Y en qué contexto lo está haciendo? Pues yo creo que lo está haciendo con un control casi absoluto de lo que es el aparato del partido y también con la oposición de algunas personas que son conocedoras a estas alturas de que no van a seguir y que están, yo creo que defendiendo un poco sus posiciones, que también hay que entenderlo, digamos que en la clave personal. Ahora, ¿hay una alternativa ideológica a Pachi Vázquez en Galicia? Yo no la conozco, me dedico a esto todos los días, no la conozco. ¿Y hay un líder que quiera plantar cara a Pachi Vázquez? Tampoco lo conozco. Conozco a una serie de personas que, conocedoras o temiendo su futuro, dicen, a ver si aparece otro líder para plantarle cara a Pachi Vázquez que me defienda a mí, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Bien, Pachi Vázquez decía esto esta mañana. Un 1% do orzamento deste país non sería xusto dedicalo ao maior problema que teñen os homes e mulleres deste país?
concrete, señor Feijóo. Moitas gracias, señor Apunte. Vázquez. Moitas Nós gracias. estamos dispostos a apoialo e asumir esa responsabilidad. Bueno, vemos que Pachi Vázquez sigue en la lucha. El PSOE, no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico, yo lo veo, utilizando el término un poco desarbolado, ¿no? Pero también es cierto que estos partidos grandes son de reacción rápida. Yo creo que debían de tener cantera, aunque no se ve a simple vista, debían de tener cantera y debían de dar tiempo para que se rearmaran para una posible adelante electoral y para que a nivel de España pues haga una oposición seria, ¿no? Yo creo que tienen cantera y desde luego es necesario que haya un contrapeso, dado que ahora en estas últimas elecciones el voto de la izquierda, del Partido Socialista, perdón, se difuminó en los partidos de izquierda. El Partido Popular agrupa todo el voto de la derecha, no así el PSOE. Yo creo que se rearmarán. El tiempo no sé cuándo, pero desde luego estoy seguro que sí. Tienen poco tiempo. Yo siempre he manifestado que, por partes, el tema de la cantera, la famosa cantera, pues es cierto, pero en La Coruña, por ejemplo, tuvimos un ejemplo nefasto de gente joven del Partido Socialista que intentó auparse a puestos del partido para regenerar un poquito el mismo y no se le permitió y aparecieron dos paracaidistas ajados en 1000 batallas y ocuparon los primeros puestos. Yo no tengo nada que ver con el Partido Socialista, como es evidente, pero me consta que hay gente joven y preparada, como en todos los partidos, intentando dar el paso, y esto va para todos los partidos. Sería bueno que hubiese un relevo generacional en los partidos, el Partido Socialista también, y a nivel nacional, más que una alternativa ideológica, o a nivel regional si quieren, al líder de turno, lo que sí me preocupa es que el PSOE no tenga una alternativa ideológica a sí mismo. Y me explico, el PSOE está en una situación perfecta para iniciar lo que la derecha inició hace muchos años, que es una especie de refundación de principios. Es decir, ¿España necesita al PSOE? Necesita al PSOE, evidentemente, pero necesita un PSOE moderado, de centro-izquierda y europeo, no el PSOE Zapatero que hemos tenido en estos últimos 8 años, puesto en la radicalidad y en el atrapar siempre el voto de la extrema izquierda. Yo creo que España necesita que el PSOE pase su proceso de modernización como lo pasó en su día a la derecha. Todos lo recordamos, el famoso techo electoral de la derecha, que tuvo que venir una generación de gente joven por aquel entonces, el equipo de que luego sería el equipo de Aznar, y el Partido Popular hoy se ve como una fuerza de centro-derecha. De hecho, grupúsculos de extrema derecha, gracias a Dios en España, no tenemos. Creo que el PSOE debe transitar ese camino de una vez por todas y centrarse como un partido europeo y de centro izquierda, porque además tiene al enemigo al lado, es decir, si no maniobra en esos términos, hay un partido a la izquierda, socialdemócrata, nacional y poco sospechoso, que es Unión, Progreso y Democracia, presidido por una exsocialista, que poco a poco, si se despistan, les puede empezar a comer la merienda. Pero pregunto, pero máis de centro izquierdo, o sea, máis de dereita, a decir, ZP está claro que lle fixo todo o traballo a Rajoy, todo o traballo sucio. Sí, e precisamente por ese discurso tan de dereitas... Si usted me defiende aquí que Zapatero es de derechas, entonces yo ya no entiendo nada. Por esas decisións, últimas decisións tan de dereitas como modificar a Constitución da noite a mañán, etc. Por esas cousas tan de dereitas, precisamente... Los de los mercados. Precisamente por eso fui a espantada dos votantes socialistas. Yo me refiero que el PSOE no puede estar anclado sistemáticamente en la lucha de buenos y malos, en reescribir la historia, en ganar la guerra civil 50 años después, en enfrentar a gente que cree con la que no cree. Tiene que centrarse como partido. La gente puede creer en lo que quiera, las sotanas no son malas, no todo es blanco o negro en la guerra civil. No podemos estar instalados constantemente en un discurso del siglo XIX. A eso me refiero. Vamos con otro tema. Tras la cumbre del viernes pasado y el acuerdo entre los 26, los mercados parece que no encuentran la tranquilidad. Me dirijo a usted, don José Luis, ¿qué ocurre con los mercados? Que yo siempre soy seguidora de sus crónicas políticas. Pues yo creo que con los mercados... ¿De qué estamos pendientes ahora? ¿De que actúe el Banco Central Europeo? Vamos a ver, yo creo que estamos pendientes de esperar a hacer deberes. No estamos pendientes, yo creo, que de nada inmediato. Es decir, el otro día se tomaron unas decisiones, pero no pasó nada todavía, ¿no? En el momento en el que estén hechos los deberes será cuando podamos evaluar realmente la actitud de los mercados. Y será cuando realmente podamos analizar si la prima de riesgo es la adecuada o no. ¿Qué deberes nos quedan por hacer? Muchísimos. Nos quedan deberes, es verdad que hizo algunos el gobierno anterior, más forzado por las circunstancias, pero por convicciones, pero hizo algunos, pero quedan muchos deberes
que, por resumirlo, porque claro está, esto nos daría pie para una conferencia más que para una intervención televisiva, digamos que están en tres ejes, es decir, hay que hacer deberes en el sector financiero para asegurar la liquidez. Eso va a llevar asociado, yo creo que nuevas caídas de precios en el sector inmobiliario, que a su vez van a seguir repercutiendo en los balances de los bancos negativamente, en la medida en que los bancos son ahora mismo los titulares de miles y miles de inmuebles. Esto es un problema, yo creo que grave, que tiene España, porque si no circula la gasolina del dinero por las cañerías, el país está parado, ¿no? Y así estamos al borde de una recesión. Vamos a tener un segundo eje de medidas en el mercado laboral, que por desgracia, y siento yo ser aquí transmisor de malas noticias, pero yo estoy constatando hechos más que opinando. Es decir, por desgracia nos va a llevar a una caída de los salarios, no solo de los funcionarios, sino también en el sector privado, y una caída de los salarios general, porque va a ser la manera real en la que España se va a devaluar para hacer frente a la situación que tiene. No podemos devaluar la moneda y nos vamos a devaluar empobreciéndonos. Y esto lamentablemente va a ser así durante meses y meses. Y en tercer lugar vamos a seguir viendo ajustes para cumplir los objetivos de déficit que tenemos. Por tanto, como en los presupuestos, en los ingresos del Estado ha habido una caída muy importante, para que nos situemos, en el último año de los buenos tiempos, 2006-2007, la agencia tributaria en su conjunto recaudaba en España unos 200.000 millones de euros. Ahora mismo está recaudando 150 y pico mil, 160.000 seguramente va al cierre de este año. Por tanto, nos faltan 40.000 millones entre los buenos tiempos y los malos tiempos. ¿Y esos 40.000 millones por qué desaparecieron? Pues el grueso, unos 25.000, desaparecieron por menos recaudación fiscal en las empresas, por falta de actividad en el país. Esto se va a tardar tiempo en recuperarlo. Entonces tenemos ahora dos opciones: o bien subimos los impuestos para compensar esa caída de los ingresos, que yo creo que algo van a subir, o si no, tenemos que apretar el acelerador de los ajustes hasta extremos terribles que pueden dar pie no solo a que mucha gente lo pase mucho peor todavía de lo que lo está pasando, sobre todo la gente menos favorecida, y además podemos dar pie a otra cosa peor, y es que el conjunto del país no salga, porque sin medidas de acompañamiento, sin medidas de estímulo, no hay ninguna economía, no hay ninguna experiencia económica en el mundo que acredite buenos resultados. Sí, muy posiblemente se harán, digamos, las dos cosas, no las subidas y los ajustes, las dos cosas juntas. Sería, digamos, lo razonable pensando en los intereses generales. La verdad, casi le digo que si lo sé no le pregunto, porque el panorama realmente, entiéndaseme la ironía. Yo básicamente en el diagnóstico es evidente, no se ha de compartir porque los números son los que son y es cierto, es una constatación de un hecho. Lo de los planes de estímulo pues es más discutible, aquí seguimos todavía discutiendo sobre si vamos a un plan keynesiano o no vamos a un plan keynesiano. Experiencias hay de todo tipo. Los planes de estímulo en Estados Unidos, sin ir más lejos, no han dado ningún resultado. Entonces eso es cuando menos discutible. Estoy de acuerdo en lo que se dice aquí. Sí, son las dos corrientes que... Sí, de hecho ahora es la posición europea, es contra la tradición más increíble, es Estados Unidos defiende un modelo de gasto público y en Europa se está defendiendo el modelo alemán, que es de reducción del gasto, que es un poco el mundo al revés, ¿no? Históricamente hablando. Pero yo quería resaltar dos cosas. Cierto que el reajuste es cierto, si no se produce por los salarios, se produce por el empleo, eso es evidente. Sí. Y en España hasta estos momentos pues es así. Debido a la rigidez laboral, el reajuste por algún lado tiene que ir, ha ido por despidos. Y la gente, pues hay menos trabajo y hay 5 millones de españoles que están en el paro, es cierto. La devaluación de la moneda no se puede hacer, entonces nos empobrecemos con... Bueno, la devaluación hay que decir que también es empobrecimiento, entonces hay que decirlo, devaluar la moneda también es hacernos más pobres. Pero estoy completamente de acuerdo. Lo que ya no sabría afirmar con tanta rotundidad es que los planes de estímulo funcionen. Y yo creo que el problema que tenemos en Europa, yendo aquí de la cuestión, y por lo tanto en la confianza, y por lo tanto en las primas de riesgo y en los mercados, es que Europa es una profunda entelequia que hemos empezado desde el tejado y no desde los cimientos. Entonces, mover burocráticamente Europa para tomar una decisión se está viendo que es absolutamente
cuanto menos lento, y la lentitud en los mercados te machaca. Entonces tenemos un problema grave, primero, de cesión de soberanía de los estados en Europa, y segundo, de liderazgo europeo. Entonces, las medidas que se están adoptando, pues algunas las conocemos, otras no las conocemos, pero el organismo que se propone en la Unión Europea, hay que decirlo, para controlar todos los presupuestos, es un organismo que textualmente, en el articulado, está exento de cualquier responsabilidad judicial o procesal. Eso hay que explicárselo a la ciudadanía. Sí, eso tenía que haberse previsto. ¿Cómo no estaba previsto esto, no? A ver, ¿qué se cuentan por aquí, por esta parte de la mesa? O sea, decir, concordo con todo, pero esto da Unión Europea é moi complicado. De momento prefiro casi estar a carón da Unión Europea que salirme, non? Eso es evidente. É dicir, non sei, non por nada, senón Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esas cousiñas, non? Que tal? Que pasa cos mercados? Home, non sei, se Merkel pola mañán sale dicindo que os eurobonos, que hai naranjas de la China, pois tal. É dicir, eu creo que o dixo José Luis ao principio, non? Que dicir, outro día estuvo todo moi ben, o sea, van ali, sentanse, cenan ás 5 da mañán cunhas ojeras, non sei que, non sei cuánto, ala, soltan o que van a tal. No mes de marzo vai a ser cando de verdade saibamos en que acaba todo, non? Ou se vamos por un camiño. Ahora, de momento, eu non sei por qué, pero é como determinadas lecturas que che gustan máis que outras. Eu casi prefiro ler a Krugman e Stiglitz que ler a outros agoreros, non? É dicir, eu me creo que din, quero dicir, porque inmediatamente despois de aprobar a reforma, non sei se foi Moody's, Fitch ou Standard & Poor's, rebaixa a calificación de España. Eu dicía outro día Stiglitz na Coruña, perfectamente, dicía, porque sabía que España iba a facer o que estaba dicindo a facer, e iba a traer recesión. Quero dicir, eu creo que en todo o documentiño que presentaron outro día, mira que o lín con atención, este rapaz de Vimianzo, tal, pois enlle ganas. É dicir, non se falaba ni unha sola línea do paro, e nos temos un 20 e pico % do paro. É dicir, que se non falamos do paro, é dicir, todo demais, a prima de risco, etc., estamos falando de mercados e señores que se levan po peto. Solamente déjeme que le diga que Stiglitz fue uno de los que también predijo, por escrito, en un libro, que jamás iba a quebrar Freddie Mac ni Fannie Mae, que no había ninguna crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Quiero decir que no sé hasta qué punto un agorero, como estaba usted, un pesimista es un optimista bien informado. Sí, hombre, sí, pero poñer aos señores de Goldman Sachs como a dirigir Europa, basándonos en el conocimiento de los hechos, no podemos fiarnos de nadie hoy. Simplemente lo que veo es que, ni me parece bien, pero bueno, es que hay que estar escuchando los mensajes que nos vienen del gobierno, de los dos gobiernos, del que hubo antes y el que va a venir ahora. Yo lo que veo es que se está preparando a la ciudadanía para algo que viene muy crudo. Básicamente entramos en el euro, eso es bueno, estamos confluyendo hacia Europa, pero a lo mejor vamos en una velocidad económica y otra velocidad política o digamos organizativa, y había que hacerlas confluir. A nivel general, en la calle más o menos es lo que se comenta y básicamente es lo que se me ocurre de momento. Bueno. Pero yo, por concluir, yo creo que si miramos las cosas a un par de años vista, 3 años vista, podemos creernos que no vamos a volver al 2007, eso no va a ser posible, pero yo creo que vamos a ir viendo ya mejoras en el resultado. Ahora, lo que no vamos a ver es mejora en alguna de inmediato mientras no se hagan determinadas políticas que en el fondo están señaladas en los documentos que se aprobaron el otro día. Es decir, lo que se aprobó el otro día es lo que quiere Alemania que suceda en la Unión Europea, sabiendo, partiendo de que ellos, parte de esos deberes, ya los hicieron con el FRADER, y que ahora quieren que los demás socios no dejen de hacer al menos las cosas que ellos ya han hecho en Alemania. Esta es la situación que tenemos. Hay que preguntarse también si hay alguien por encima de Alemania. En Europa, hoy en día, si hacemos un análisis práctico... ¿Alguien mueve los hilos por encima de los países? Yo diría que no. Es decir, lo que hay es un instrumento financiero, que es el Banco Central Europeo, que teóricamente podría estar por encima, digamos, entre comillas, pero en la práctica no lo está, porque el Banco Central Europeo, digamos que es el Banco Central del marco. Y el euro no deja de ser, digamos que un marco evolucionado. Por tanto, el control que ejerza Alemania sobre el Banco Central Europeo, lo gobierne un holandés, un alemán, un italiano o un francés, es total.
Bien, continuaremos también hablando de esto en programas venideros y también me gustaría para el próximo día preguntar, a ver, si efectivamente de todas las crisis sale, todo es cíclico y siempre se ha salido, pero me gustaría también analizar un poco en qué tipo de sociedad vamos a vivir, qué tipo de sistema vamos a tener, si vamos a seguir cometiendo los mismos errores del capitalismo salvaje o si vamos a optar por ese liberalismo, pero el liberalismo que libera, no también el liberalismo como sinónimo de capitalismo salvaje, ¿no? Sino del liberalismo que crea trabajo, que tira del de abajo hacia arriba, el de etcétera. Popper, que tanto le gusta a José Manuel por Romay, ejemplo, ¿no? Sí, señor. por ejemplo. Sí, se Sí. debe Y entonces, volver porque clásico. eso es un tema pues muy interesante para ser analizado. Pero vamos a comentar otra noticia que, bueno, esto me parece que sí, que es aterrizar, que es bajar a la arena y es ver casos, hechos puntuales. Las obras del nuevo hospital de Vigo pues están creando, que duda cabe, muchos puestos de trabajo en la construcción, pero ¿qué está ocurriendo? Que también está propiciando el modelo de esclavitud. Hay denunciados unos cuantos casos de obreros que trabajan por menos de 3 euros la hora debido a las empresas que subcontratan, y sí, todo en el marco de la legalidad, pero con cierta trampa. Espero en esta oportunidad haber utilizado bien la palabra trampa. ¿No, Javier? No cabe duda que la palabra es adecuada, trampa, pero claro, los empresarios, lógicamente, o las contratas que están haciendo estas obras, intentan pues rentabilizar sus empresas a base de coger mano de obra barata. Está a la vista, quien circule por la carretera ve muchas furgonetas con matrícula portuguesa y con personas que vienen de Portugal a trabajar aquí. Todos somos ciudadanos europeos. Claro, no vamos a caer en la utopía de creer que todos vamos a ir por el mismo camino y a pedir los mismos emolumentos, o sea, los mismos salarios. Pero no sé, yo creo que no se debía de controlar más esto porque... Lo denunciamos, ¿no? Evidentemente, porque es quitar trabajo a lo que nosotros pretendemos hacer, que es darlo aquí en España. Si se hacen unas obras y más de la administración que van a paliar, entre comillas, lo poco que pueda paliar o hacer descender el índice de desempleo, pues no vamos a arreglar el problema. Los portugueses también son europeos y están ahí al lado, pero primero seremos nosotros. ¿Usted se refiere a que los que pueden quitar trabajo a los nacionales? A los nacionales, que sería como la última Yo iba por esta verlo. otra vertiente, porque no puedes tener a un hombre portugués o de donde sea trabajando firmando una cosa y trabajando por mucho menos, ahora ¿no? cos mini jobs que parece que van a chegar, 400, Bueno, sí, casi me parece 500 y y pico euros, me parece un salario bastante rentable. A media jornada, ¿no? Bueno, ahí sabe usted que el otro día lo escuchaba en un analista americano, precisamente, que decía que había que repartir, pues eso, lo que usted dice, los mini trabajos, y entonces la periodista le preguntaba, ¿usted está diciendo que repartamos la miseria? Y decía, pues sí, ahí el trabajo que hay habrá que repartirlo entre todos. Y apuntaban esa línea. Otra trampa, ¿eh? Yo creo que no tiene que ver con la nacionalidad. Lo cierto es que si esto... Además, los salarios también van en función de ciertas variables. Por ejemplo, un obrero español cobra más, también se le exigen ciertas garantías mayores, preparación, seguridad en el trabajo, cursos de seguridad, de prevención de riesgos, porque aparte de que se les pagan unos salarios absolutamente... ilegales, vamos a decirlo claramente, a los estos portugueses, o al menos en fraude de ley, por decirlo, sí. Aparte es que no sería la primera vez ni la segunda, en esta mesa lo sabemos todos, que se producen accidentes mortales porque gente que lleva trabajando 14 horas en una obra en España coge una furgoneta con 8 portugueses y se nos mata por las carreteras. Es decir, esto es lo que trae el trabajo mal pagado y casi la esclavitud laboral. Se hace mal el trabajo, o sea, al final nunca es rentable esclavizar a un trabajador. Lo rentable es tenerlo bien remunerado, a gusto y cumpliendo todas las medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en una empresa. Eso es lo correcto. Con lo cual nos llevaría a la última variable, que es si son obras de la administración pública, aunque si fueran de la privada también, hay que exigir más inspección y más control. Evidentemente. Entonces hay una responsabilidad. Oiga, que el empresario quiere contratar a una persona porque es el empresario que le importa todo nada y que le da igual, que lo quiere sacar el máximo de beneficio. Ahí tiene que haber una inspección, ahí tiene que haber una inspección laboral. Y animo a todo el mundo a que lo denuncie. ¿No las está viendo? Pues es evidente que no. Esto, Magdalena, yo creo que de algún modo nos asoma al análisis anticipado de cosas que van a pasar en este país en los próximos meses.
¿Qué pasa con la construcción? Bueno, la construcción es un sector donde hay un convenio marco y después hay también convenios provinciales. Es evidente que aquí no se está cumpliendo. ¿Por qué digo yo esto? Porque en el debate que se va a introducir ahora para la reforma laboral se van a primar los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y los convenios provinciales, lo cual va a dejar a los trabajadores de las empresas más pequeñas y menos productivas en unas condiciones todavía más precarias que hoy, con más inseguridad. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque aquellas empresas que generan poco valor añadido, entre ellas casi todas las de la construcción, porque la construcción en sí misma es un sector que aporta muy poco valor añadido, no va a haber margen quizá para otra cosa en el corto plazo. ¿A quién no le va a perjudicar esto? Pues a las empresas que sean muy productivas, es decir, las empresas tecnológicas. En Telefónica yo no creo que vaya a haber grandes tensiones. Posiblemente haya reducciones, adaptaciones al mercado, por si hay más SMS o menos SMS, pero no va a haber, digamos, que grandes traumas, porque es una empresa muy generadora de valor añadido. Ahora, en actividades como esta, como la que estamos comentando, yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Dicho todo eso, creo que a quien hay que exigirle responsabilidades de entrada, porque además ellos si están bien remunerados, es a los inspectores de trabajo, de los que a menudo nos olvidamos que existen. Son gente muy formada, muy cualificada. Es verdad que los inspectores de trabajo cumplen instrucciones políticas. Por tanto, habrá que pedirle también a los que le dan instrucciones a los inspectores de trabajo que trabajen, ¿no? Y que trabajen y que sean eficaces y que nos vigilen estas cosas. Porque estamos hablando de una obra que es medio pública, medio privada, porque sí. El Hospital de Vigo fue adjudicada, como sabemos, a una empresa privada que anticipa de algún modo la obra y después le cobra a la administración con unos márgenes tremendos, porque menudo negocio que hay detrás del Hospital de Vigo para la empresa que hace la obra. Lo que están haciendo es fastidiar, digamos, a la gente que está en las subcontratas. Y esto nadie lo está vigilando. Esto es el problema, esto es lo que está pasando. Y esto es grave, claro está. Bien, pues es lo que queremos, si me permitís un apunte, hacernos eco. Hablando del convenio marco, ha puesto un ejemplo claro de lo que dices exactamente al revés, porque de hecho una de las grandes crisis que tenemos del paro en España, les recuerdo que cuando estaba cayendo en picado la construcción en España, por ese convenio sectorial del que habla, los salarios tenían que subir por encima del IPC una barbaridad cuando la gente se estaba yendo a la calle. Se estaba yendo a la calle precisamente por eso, porque el convenio, los salarios de la construcción estaban subiendo cuando las empresas inmobiliarias estaban quebrando. Es exactamente al revés. La única garantía de que eso no ocurra, porque de lo contrario, defender un convenio sectorial es defender al trabajador que tiene el empleo. Y aquí hay que empezar a defender la posibilidad de que la gente se incorpore al mercado laboral. Las empresas pequeñas que no puedan pagar las cantidades que tienen el convenio tienen dos opciones. O empezar a pagar en dinero B y estas trapicheos que hay que estamos denunciando, o directamente cerrar y echar a toda su plantilla a la calle. Entonces yo creo que lo más sensato es que cada empresa se ajuste a su nivel de productividad y a lo que puede pagar a sus empleados, porque lo contrario, si desde Madrid nos dicen lo que tienen que cobrar todos los obreros del sector de la construcción, veremos lo que estamos viendo: paro sistemático, despidos o cobros en B y situaciones de explotación. Creo que es exactamente al revés. No, yo lo que he dicho es que las empresas que generan poco valor añadido, aquellos sectores pues será que, no tienen que generan poco valor añadido, entre ellos el de la construcción, va a ser muy difícil que sigan pagando salarios medios, porque no van a tener margen. Eso es lo que yo he dicho. Que cerrar. Mientras que en sectores punteros y tecnológicos, ahí no va a haber tanto problema. Eso es evidente, pero la solución no puede pasar porque desde arriba te digan lo que tienes que cobrar, independientemente de que sepan lo que tú estás ingresando. Vámonos a Valencia. Empezó el juicio de los trajes, el juicio Camps. Tanto él como Costa siguen defendiendo su inocencia. Estas eran las palabras de Camps. Detrás de ningún regalo ha habido nunca ninguna decisión que haya malbaratado jamás mi actividad como presidente de la Generalitat ni como cargo público de 20 años. Y durante estos 3 años que he estado abierto públicamente en Canal, nadie ha podido decir lo contrario. Bien, efectivamente que él se ha mostrado siempre
Usted, qué sonrisa maliciosa, don Javier. No, ¿Qué pasa? Que no cree lo de los trajes, ¿no? No, a verdad que este rapaz prometía, me tiña carreira, parecía que iba Venga, a ter non se lo carreira. tome todo a broma. Pero é que increíble, non? O sea, increíble non, detrás dos tres, xa non só parece o trabalinguas ese, non? De 3-3-3-3, o de 3-3-3 trajes, van a acabar coa súa carreira política, pois sí. Pero non é polos traxes, sino por a maneira de facer as cousas, non? É dicir, moi ben, cando Camps fala, etc, é certo que consigue a maioría absoluta e tal, pero escoitas as grabacións de Camps e Costa con el bigote ese con Crespo e este, hombre, xa está él se puxa a cara de color vermello, non? Cando escoitaba eso, mi amiguito del alma, e cando lle di voy a quererte muchísimos, sí, muchísimos años, e dice el otro, no, será toda la vida. Ya. Bueno, de todas formas, no sé cómo acabará esto, si al final le han regalado los trajes o no, culpable o no. Está claro que lo que tiene Camps detrás es... Sí, muy poca gente. Está claro que Mariano Rajoy, como corredor de fondo, é un fenómeno, macho. Si Rubalcaba sería un sprinter, este é un maratonero increíble, non? Un diésel, pero un diésel seguro. Mira, hasta ahora, quítese o problema de enriba, Camps. Camps era un problema, ahora Camps é unha anécdota aí na comunidade. Ya que le gusta tanto el ciclismo a don Mariano, es un poco el Indurain, ¿no? Sprintaban todos y él seguía a su ritmo y iban cayendo todos en la montaña y aparecía Indurain y los pasaba a todos, ¿no? Ese sería un poco el símil. De todas maneras, vamos a ser serios, es decir, juzgar a una persona por sus conversaciones privadas, me gustaría saber cuánta gente de esta mesa aguantaría un pinchazo telefónico hablando con sus amigos, con su familia, con su novia. Eso es lo anecdótico. Sin regalos, sin trajes. Exacto, eso es lo anecdótico. Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo con usted, por lo menos a mí no me vale justificar una actuación procesalmente culposa o presuntamente delictiva en ganar unas elecciones. A mí eso no me vale. Usted puede haber cometido un delito y ganar unas elecciones, bien, pues será usted un buen político, pero eso no quita que tenga que responder por lo que ha hecho o dejado de hacer. Dicho lo cual, el juicio es un poco circense también, ¿no? Porque tenemos ha estado muy bien Camps en una cosa que ha dicho, no sale aquí, pero que dijo en su momento, que es que él iba allí a explicarse jurídicamente y no a someterse a preguntas políticas, si se refería a la acusación particular ejercida por el Partido Socialista, incluso por parte del tribunal, que bueno, en fin... A mí me llama la atención cómo, porque yo conozco, o sea, hay casos, ¿no?, en los que los jueces han sido recusados pues con menos razones incluso. Sí. No, yo no sé cómo Climent no fue recusado cuando... Más prueba de que es un juicio político, él ocupó... Sí, de hecho se lo dijo Camps, cuando le preguntó en el juicio, no sé qué, dijo, usted lo sabe mejor porque ha sido asesor. O sea, poder decirle eso a un juez es cuanto menos complicado en un juicio de cara a la objetividad del juez. Trabajó Creo que debería ser más... con Joan Lerma directamente dicho en la Generalitat, ¿no? Dicho esto, que caiga el que tenga que caer y que el procedimiento siga su curso y se demuestre lo que se tenga que demostrar. Pero no cabe duda que hay una vertiente política. Y al hilo de las conversaciones grabadas, pues hombre... uno también, la tensión a la que ha estado sometido este hombre, independientemente de lo que salga del juicio, durante 3 años viendo todas sus intimidades puestas en la prensa, es difícilmente soportable para muchas personas. Otros están en una situación similar y siguen aferrados a su escaño. Sí. Y bueno, es el primer, de todas formas, es el primer capítulo, ¿no?, de una larga historia. Está pendiente pues, el tema de las comisiones o presuntas comisiones, la visita del Papa y todo eso. Lo que plantea Madalena me parece mucho más interesante. Claro. Porque esto de los trajes es un asunto muy chusco y bueno, pues que determinen lo que sea y ya está, ¿no? Pero quedarnos en los trajes no nos permitiría ver lo que hay detrás de la cortina. Y detrás de la cortina hay 2 cosas que saldrán también en su momento, que son qué ha pasado con la financiación ilegal del Partido Popular y, en segundo lugar, qué ha pasado con los contratos adjudicados precisamente por favores derivados, pues a lo mejor de los trajes o de lo que sea. A Tramagürtel, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que la segregación del caso, del juicio este de los trajes, yo creo que está distrayendo la atención sobre los problemas de fondo y ya no sé si es que esto es una medida estrictamente judicial o hay también influencia política. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente, yo creo que a estas alturas, que hay irregularidades importantes en la financiación del PP, pero probablemente si la prueba del algodón se la hiciéramos a los otros partidos, también encontraríamos esto. Y esto nos sucede en España porque en España no hemos resuelto la transparencia de la financiación de los partidos. Con lo cual tenemos un problema
político muy importante y muy grave, que si encima aparece asociado a la corrupción, pues lógicamente contribuye, junto con otros muchos factores, a que después las encuestas del CIS digan lo que dicen, y es que el tercer problema de este país son los políticos. No hay que mezclar, porque creo que en la trama Gürtel no se está investigando ninguna presunta financiación irregular del Partido Popular. Y ahora otra ramificación. Claro. Otra ramificación. Y el problema de fondo de Gürtel es la financiación ilegal. Jurídicamente hablando, eso no es así. Otra cosa, lo vamos a ir viendo. Y ahora tenemos otra de las partido... ramificaciones es con el caso Urdangarín, que ahí es ya tremendo, porque estaríamos hablando de malversación, fraude, prevaricación. Yo vuelvo a lo que se habló en muchas ocasiones y que lo acaban de citar ahora. Visto desde la óptica de una persona de a pie que va a trabajar todos los días, lee su prensa y escucha los medios de comunicación, esto yo creo que no hizo más que empezar, que es la punta de un iceberg, y desde luego es una forma que tiene que acabar de hacer política, y a lo mejor este juicio es parte de uno que puede haber más en otros partidos o en el futuro, que puede acabar o puede empezar a poner, a señalar, puede poner unos focos encima de ciertos políticos o ciertas formas de entender la vida pública, y yo creo que hay que corregirlo, porque no solo hay que serlo, sino parecerlo, y aquí detrás de los trajes, que es un poco, me parece que es la parte de un todo, pues yo creo que está, no sé, a lo mejor sirve para distraer la opinión pública, pero yo creo que hay que enfocar otra vez las cosas, y no me extraña nada lo que acaban de decir, que los políticos estén entredicho. Evidentemente, yo creo que esto es el principio del fin de que se empiece a cambiar, o por lo menos se empiece a cambiar una forma de hacer política, de hacer las cosas con transparencia, que todo el mundo lo dice y después nunca se hace. Nos queda poco tiempo, pero María Trigo, nuestra colaboradora, nos ha enviado una información para que la digamos, y es que mañana a las 7 de la tarde, mañana jueves, a las 7 de la tarde en el Hostal de los Reyes Católicos tendrá lugar un desfile de modelos. Van a participar 150 niños, entre ellos pues sus 2 hijas. Y esto es patrocinado por Liolio, que es una firma de ropa infantil, y en estos 15 días todo lo que venda esta firma, el 15% del total, será precisamente para, no sé para quién en este momento, para Juntos Podemos. Bien, creíamos que nos enviaba algo, algunas imágenes o así, pero bueno, pues me han impreso, era un PDF, y no tenemos nada para poner como imagen, pero bueno, invitarles a todos a que acudan mañana a las 7 de la tarde a este desfile benéfico. Cuando hiciste desfile modelos pensaba que iba a ir con Derroa, no, la broma. La pequeña. No, tiene otras cosas que hacer, pero bueno, seguramente a lo mejor asiste, ¿no? Porque es un acto social y tiene que ver, bueno, pues estamos ahora en unas fechas ya prenavideñas, donde la solidaridad pues es una de las cosas que se ponen de manifiesto, ¿no? La broma esta de Xavier con Derroa, Derroa no debió hacerlo tan mal cuando tiene mayoría absoluta en Santiago, ¿no? Pues, a pesar de que sectores del PP ni le prestaban apoyo, claro, lo cual tiene doble mérito, ¿no? Eso ocurre en todos los partidos, estas divisiones, estas familias, estos intereses particulares, ¿no? No, era lo que decían, ganamos a pesar de con Derroa. No, pero si ganó las elecciones. Y él podría decir que gané con mayoría absoluta a pesar de algún sector del PP. Sí, ya sabe que esas discrepancias se disipan de la misma manera siempre, que es en la victoria. En la victoria desaparece toda discrepancia. Bien, pues me queda un minuto, una última pincelada. No echen en saco roto lo del desfile, ¿eh? No. El desfile, los Reyes Católicos a las 7 de la tarde de mañana, jueves. María, está dicho, y además te mando un beso, y tú sabes por qué. Oye, bien, pues... Urdangarín ya no está imputado, ¿no? Urdangarín no, es un tema de los que teníamos, pero nos extendimos demasiado con los mercados o con la primera. La justicia funciona igual para todos. Urdangarín lo teníamos. El tema de Urdangarín también tiene la localización geográfica, está también por la zona de Levante. Es que no sé qué pasa por Valencia, algo Baleares, pasa ahí, es que algo pasa realmente. Debe ser el agua, una nube, debe ser cosa del agua. A pesar de las insinuaciones aquí de mi querido Xavier, una cosa convendrá conmigo, que esto era impensable hace unos años. Vamos
mejorando. Sí, sí, no, está claro. Mejorando. Está claro. Sí, Estamos máis cerca. En eso concordo. Sí. Ahora, Muy bien. estou desexando escoitar o discurso do rei de Navidad. Non poderá dicir o mismo que o ano pasado, co ano, que tal, ou se terá que facer un novo e tal, traballar esas Es cousas. algo protocolario y ahora ya está apartado y... Sí, a ver o que di, o que bueno. di que con coa que está caendo ter así unha familia. Don Javier, muchísimas gracias por haber participado en la bitácora. Un placer fue Don mío. Javier también, muchas gracias. Muchas gracias también. No sé si Muchas estuvo gracias. a gusto. Muy a gusto. ¿Se apunta ya? Contigo para volver se está muy a gusto. conmigo y toda la mesa, ¿no? Con todos los espectadores. Muchísimas gracias, don Francisco. Un placer, como Gracias siempre, gracias. por acompañarnos. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, a eso de las 10:30. Estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.